presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, que nos acompaña aquí en el estudio. Felicidades, feliz 2020. Gracias por estar con nosotros en Infinita. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas felicidades para ti también, para los auditores, que sea un gran año este 2020, con todos los desafíos que tiene. Tenemos un año que es de los probablemente más inciertos que haya uno proyectado políticamente en el último tiempo. ¿Dónde pone, en términos generales, la primera pregunta, su mayor incertidumbre hoy día, Fuad Chahín? O sea, yo creo que tenemos enormes desafíos y algunos que a mí no creo que generen demasiada incertidumbre, pero que van a ser muy relevantes. Creo que es importante hacer mucha pedagogía porque si no se hace puede generar demasiada incertidumbre, que es el proceso constituyente. Yo creo que efectivamente el plebiscito del mes de abril y la elección, ¿no es cierto?, de los convencionales eventualmente en octubre, creo que si es que efectivamente ese proceso no se hace con pedagogía, no se explica bien, no se le da el sentido adecuado, puede generar un nivel de polarización en el país muy importante, también de campañas de desinformación de un lado o de otro, que pueden generar un clima de mucha incertidumbre. Y si es que algo tenemos que empezar a construir, nuevamente son certezas, ¿no es cierto?, confianzas. Tenemos que no solo terminar de abordar con profundidad las necesidades de cambio social, tenemos que reactivar nuestra economía, que hoy día se va a conocer el IMASEC, todos esperamos lamentablemente muy malas cifras del mes de noviembre, y eso tiene impacto en el empleo, tiene impacto, ¿no es cierto?, en el aumento de los salarios, en un montón de temas que son también muy importantes, y por lo tanto creo yo que el año 2020 más bien debiera ser un año, creo yo, de ir despejando incógnitas más que ir generando más incertidumbre. Creo que esa es la responsabilidad nuestra y para eso tenemos que sacar adelante con mucho éxito, creo yo, el proceso constituyente y ser capaz de abordar estos dos temas que a mi juicio están pendientes. Uno, la agenda social y por otro lado, una agenda económica. Ya, metámonos en el proceso constituyente primero. El Partido Comunista decía ayer en voz de su presidente Guillermo Tellier que esperaba que no se le dejara abajo al Partido Comunista, que no se le marginara de este proceso. ¿Cómo leyó usted esa declaración? En el entendido de que el Partido Comunista no fue marginado, sino que más bien ellos se marginaron el 15 de noviembre. Mira, a mí me parece que ellos tratan como de victimizarse, como si alguien lo hubiese excluido. Yo estuve en todas las conversaciones, desde el primer minuto hasta el último, en esa negociación que fue absolutamente abierta. De hecho, el Partido Comunista participó ya a través de la diputada Carmen Hertz y la diputada Camila Vallejo, el primer día de las negociaciones en el Congreso. En mayo le mandé un mensaje a Guillermo Tellier, sería bueno que tú vinieras acá también, porque yo había conversado informalmente con él respecto de su posición, y la verdad que en lugar de ir a sentarse a la mesa, al día siguiente ellos dijeron que aquí había una cocina, que efectivamente esto era puerta cerrada, pero eso no terminó ahí, no terminó una crítica al método, ¿no es cierto?, que fue un método como se tienen que hacer las cosas, en el Congreso, conversando, dialogando, informando lo que está ocurriendo y construyendo acuerdos, sino que después, y eso es lo que me parece más grave, ellos terminaron votando en contra de la idea de legislar en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, por el proceso constituyente. O sea, entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo interpreta usted que el Partido Comunista aparezca ayer con un caldillo congre arriba de la mesa, como es el tradicional en su almuerzo de fin de año, comienzo del que viene, planteándose como si en el fondo el resto de la clase política opositora los hubiese marginado a ellos, cuando ellos no solo se marginaron, sino que incluso votaron en contra de la idea de legislar? Ellos creo que se dan cuenta de que cometieron un error. Pero no lo dicen así. Tremendo, y no lo van a reconocer jamás y pretenden responsabilizar a otros de sus propios errores. Ahora, si se suman, en buena hora, para nosotros no es un tema el Partido Comunista. Nosotros vamos a impulsar efectivamente una campaña. Hoy día a las 11:30 vamos a lanzar un equipo de campaña, ¿no es cierto?, que va a desplegarse con muchas mujeres, jóvenes, dirigentes sociales, donde queremos efectivamente no solo llamar a votar apruebo y a apoyar también la convención constituyente 100% elegida, sino que además lo que queremos es aprovechar esto para hacer mucha pedagogía cívica y constitucional. Creo que es muy importante que los chilenos sepan qué es lo que realmente está en juego, que podamos generar expectativas que sean expectativas razonables respecto a lo que significa este cambio de la Constitución. ¿Cómo se materializa esa campaña desde el punto de vista práctico? ¿Cómo lo hacen? Bueno, estamos sacando un manual para el proceso constituyente, porque vamos a formar monitores en todas las regiones del país y ojalá en todas las comunas del país para que vayan a los cabildos, para que informen. Vamos a tener un diplomado sobre procesos constituyentes online a través de nuestro centro de formación, de la Corporación Democracia y Comunidad. Vamos a tener abierto a todo el mundo para que pueda efectivamente acceder a
a este diplomado online, ¿no es cierto?, que va a ser gratuito, justamente para todos los que quieran informarse respecto de qué significa la Constitución, qué es lo que es una asamblea constituyente o convención constitucional, qué es lo que puede efectivamente ocurrir ahí, cuáles son los límites que se fijaron en la reforma, digamos, que permitió este proceso, que dice relación con que no puede, de alguna manera, apropiarse de facultades que son de otros órganos del Estado, que no puede revisar sentencias judiciales, que no puede revisar o dejar sin efecto tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Creo que es muy importante eso, porque eso también te permite dar certeza de que efectivamente aquí estamos ante un proceso que va a ser a través de esperamos a través de una asamblea constituyente, pero absolutamente ordenado, institucional, democrático, participativo, pero que efectivamente no vamos a tener una asamblea constituyente que va a poder cerrar el Congreso, asumir potestades. ¿Qué es el temor que tienen eventualmente algunos? Porque el rol de la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente está bastante limitado. Tiene un mandato y se disuelve automáticamente. Un texto constitucional, claro. Una vez que propone este texto para que los ciudadanos lo ratifiquen en el plebiscito de pleno derecho, es decir, de inmediato, automáticamente, la Convención se disuelve. Perfecto. Déjame preguntarle cuál es la opinión que tiene usted sobre cómo otros han liderado la campaña por el rechazo al tener una nueva constitución. El caso de José Antonio Kast, que incluso inició campaña en algunos medios de comunicación. Bueno, a mí me parece que es legítimo, ¿sí? Esa es la democracia. Pero no es torcer un poquitito la mano del espíritu de la ley que regula, según el CERVEL, el cómo se hacen este tipo de campañas. Usted dice la formalidad respecto de la campaña. Bueno, o sea, está pagando por avisos radiales, por ejemplo. Bueno, nosotros estamos convencidos de que no deberá ser, como en todas las campañas, ¿no es cierto?, el dinero el factor determinante respecto de el resultado del plebiscito. Pero mire, yo tengo mucha confianza en el pueblo de Chile, en la gente, en la sabiduría, en entender de la necesidad que tiene para la gobernabilidad de un país el tener una constitución que los ciudadanos sientan propia, que se sientan orgullosos de su constitución, que se sientan interpretados, porque la crisis que vivimos no fue solo una crisis social, fue una crisis institucional. Y si nosotros no tenemos una nueva democracia con instituciones que de alguna manera puedan recuperar la confianza de los ciudadanos, puedan interpretar adecuadamente los sueños, los anhelos de los ciudadanos, entonces la verdad es que el riesgo de otra crisis puede ser mayor y una crisis que termine definitivamente llevándose la democracia. Estuvimos a punto de perderla, justamente porque tenemos instituciones débiles desde el punto de vista de la arquitectura democrática, y por eso que una nueva constitución nos permite refrescar nuestras instituciones, refrescar nuestra democracia, darle mayor legitimidad, porque los ciudadanos se van a sentir parte de este nuevo diseño institucional del país y espero que sientan tremendamente orgullosos de su constitución. Eso le va a dar un nuevo aire a nuestra democracia, que es muy importante, porque sin democracia no es posible tener verdadero crecimiento económico, desarrollo humano. Estamos conversando con el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaíth. Déjeme llevarlo a este otro terreno, que es un terreno, a ver, es de especulación, pero es una especulación que no está tan alejada de la realidad. Podríamos encontrarnos, si es que el plebiscito del 26 de abril habilita la posibilidad de escribir una nueva constitución, una vez que empecemos este debate y luego cómo se designan a los candidatos que la gente también va a tener que elegir, que cuando se empiece a escribir una nueva constitución, en el Parlamento se bloquee el trabajo legislativo, con el argumento que muchos podrían eventualmente plantear de no tiene sentido que estemos discutiendo esta ley si no sabemos cómo va a quedar la nueva constitución. ¿Cómo se hace para que el Parlamento siga trabajando, que el gobierno siga enviando proyectos que legítimamente cree que son necesarios para el país y que al mismo tiempo legítimamente también legisladores digan, oiga, yo esta discusión legislativa no la voy a tener hasta no saber en realidad si va a calificar o no va a calificar para la nueva constitución? ¿Cómo se conviven con esos dos mundos? Porque es un escenario con el que podemos encontrarnos este 2020 y especialmente el 2021. Sí. A ver, yo creo que en general las normas de rango legal no hay ningún problema en que se siga legislando, porque efectivamente la Constitución lo que tiene que hacer es dar un paraguas distinto. Creo que pero lo que tiene, pero no sabemos cómo va a quedar, porque podrían darle rango constitucional a montones de cosas que hoy día no la tienen en ese debate. No sabemos cómo va a ser esa discusión. Estoy de acuerdo, pero creo que el país no se puede paralizar legislativamente por 2 años. Hay muchos temas en los cuales efectivamente se puede avanzar. Si usted me dice vamos a cambiar el régimen político, obviamente que eso en materia del debate es la Constitución política, pero a mí hay otro problema que me genera
mayores Estoy complicaciones. pensando, no, Sí. sí, ya voy a los que le generan a usted complicaciones, pero sobre esto, no sé, voy a poner un ejemplo práctico, pero vamos a discutir respecto a un ingreso mínimo garantizado, un salario mínimo, y hay quienes digan, oye, no, pero lo que pasa es que hay quienes plantean que esa cuestión debería ser un mínimo garantizado a la Constitución y debería tener rango constitucional. Entonces yo no voy a discutir un salario mínimo si en realidad hay una convención constitucional que está discutiendo sobre este tema. Y eso llevado a montones de otros aspectos, eventualmente podría llevarnos a tener un parlamento que al menos quede como un poquitito descolocado respecto de qué cosas puede discutir. Es indudable que la tarea legislativa va a estar claramente influenciada por el debate constitucional, ¿no es cierto? Eso es indudable. Hay cosas que probablemente se van a poder avanzar, hay cosas que va a ser razonablemente más apropiado postergarla, pero mire, a mí lo que me parece más preocupante es que, y ahí vamos a tener que buscar una manera de resolver esto, ¿ah? Es que el plebiscito ratificatorio eventualmente, ¿no es cierto?, se va a hacer, si es que el mandato es de un año, pero como no se puede plebiscitar dentro de los 60 días anteriores o posteriores a una votación de carácter popular, y el 2021 tenemos la elección presidencial y de parlamentario, es muy probable que tengamos una elección de presidente y de parlamentario que sea antes del plebiscito ratificatorio. O sea, que estemos eligiendo un gobierno y un parlamento que no sabemos efectivamente cuáles van a ser las normas constitucionales que lo van a regir. Que podemos claro. terminar eligiendo un parlamento, por ejemplo, bicameral, en circunstancias que en la Constitución terminemos ratificando un parlamento unicameral, o que podamos elegir a un presidente de la República que promete hacer determinadas cosas, asumiendo que vamos a tener un sistema presidencialista como el que tenemos hoy día, y podemos terminar en un sistema parlamentario, semiparlamentario. Vamos a elegir gobernadores regionales en circunstancias, pongamos, estoy poniéndome hipercreativo, ¿eh? Que podemos terminar a lo mejor diciendo, mire, aquí vamos a hacer 3 macroregiones y vamos a tener un sistema federal. Bueno, la verdad es que esa complicación a mí me parece que es mayor, porque cuando nosotros tengamos la nueva Constitución vamos a querer que efectivamente sus efectos desde el punto de vista, sobre todo el diseño institucional, sean de inmediato y no sean después de los 4 años de la elección siguiente. Eso es lo que usted me quería decir recién, que era lo que más le preocupaba. Exactamente. Uno más bien tiende a pensar que debiéramos nosotros elegir entonces a un gobierno y un parlamento expresamente de transición, ¿ya?, a la nueva Constitución, con un mandato claro que sea justamente implementar la nueva Constitución en caso de ser ratificada, con ese mandato, con una duración quizás incluso menor, pero que tenga como único mandato o principal mandato, no único, pero principal mandato, la transición a la nueva Constitución política, porque creo que es muy importante acá que los tiempos también funcionen bien desde el punto de vista de la discusión, la sanción del nuevo texto constitucional y luego la implementación. Estamos conversando con Fuatzaí, presidente de la Democracia Cristiana. El jefe de bancada de su partido, Gabriel Ascencio, dijo que se va a presentar, y teóricamente esto debería eventualmente ocurrir hoy, acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Entiendo que ni siquiera está tan claro si están los votos dentro de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está ese debate interno y cuál es la opinión que tiene usted respecto a una acusación constitucional en contra del intendente de Santiago? A ver, lo primero es que yo soy tremendamente respetuoso y he sido esto en todas las acusaciones constitucionales. Yo fui diputado y en ese momento era muy celoso, digamos, de la facultad de los diputados que le entrega la Constitución de manera privativa y excluyente en materia de acusaciones constitucionales, y voy a respetar y respaldar siempre la decisión no solo colectiva de la bancada, sino que también individual de cada parlamentario que tiene el derecho y a la vez el deber de votar en conciencia. Sí, sin embargo, yo sinceramente tengo mis dudas si el camino de las acusaciones constitucionales, que ya se han presentado varias, nos ayuda efectivamente a poder encaminar desde el punto de vista político, legislativo, la solución de los problemas que agobian. Claro, a uno lo que ocurre, y yo comprendo ese punto de vista de los parlamentarios que sienten cierta impotencia, porque efectivamente vemos un gobierno que quiere dar por cerrado el tema tributario con una reforma tributaria que, digamos las cosas como son, no le sube las cargas tributarias a los grandes grupos económicos de este país. No se las sube en absoluto, ni un punto, ¿ya? Y quiere dar por cerrado ese capítulo después de la crisis probablemente social más grande de nuestra historia. No sube un punto la carga tributaria a los grandes grupos económicos. ¿Lo quiere dar por cerrado o no lo quiere discutir ahora, que es distinto? No, porque lo quiere dar... yo creo que es impensable que este gobierno tenga la capacidad política para poder hacer otra reforma tributaria, ¿ya? Y eso hay que decirlo con mucha claridad. A lo mejor podemos hacer un debate sobre las bases para la carga tributaria que debiera y cómo se distribuye, que debiera tener el país en el futuro. Está muy bien, pero pensar que
se puede concretar otra reforma, cuando tenemos que financiar una reforma social que debiera ser además bastante más contundente que lo que hay hasta la hora. Hay temas claros que se pusieron en el debate, el tema del CAE, el tema de pensiones, que todavía no se sabe cómo se van a abordar, cuál va a ser el financiamiento. Entonces, como no tenemos tan claro, ni siquiera tenemos tan claro cuánto cuesta todo el programa, o todas las reformas que se requieren, por eso la pregunta es si le están cerrando la puerta a una reforma o más bien están decidiendo que esta reforma, o sea, esta discusión no la vamos a tener ahora porque ni siquiera tenemos tan claro cuánta plata necesitamos. Sí, lo que pasa es que han pasado 2 meses y medio. Que para una crisis tan profunda es muy poco. Pero ni siquiera hemos sido convocados a trabajar esa agenda social. Yo creo que efectivamente nosotros, se ha hablado mucho, sobre todo al inicio, de algo que nosotros veníamos planteando hace más de un año, que es un nuevo pacto social. Nuestro país necesita efectivamente un nuevo pacto social, 4 o 5 temas, económico-social, incorporo yo. Necesitamos traer una nueva economía, necesitamos darle un impulso a nuestra economía, económico-social, de poner 5 temas en que nos pongamos de acuerdo, gobierno de oposición, como lo hicimos efectivamente en materia del proceso constituyente. En todo lo demás, digamos, podemos discrepar, pero que los que nos jugamos el futuro de Chile los próximos 20 años, pongámonos de acuerdo, porque eso es lo único que nos permite tener efectivamente un clima que nos permita avanzar, que nos permita resolver los problemas. Si a mí me preocupa el que el presidente diga, mire, lo más grave de la crisis ya pasó, y como tratar de dar vuelta a la página forzadamente cuando efectivamente hoy día estamos en una situación de mayor tranquilidad desde el punto de vista de orden público, pero, puede volver con más fuerza en marzo, y eso me preocupa. Yo voy a preguntar por eso en un momento más, pero ¿cómo se remece entonces desde esa lógica, de esa sensación que tiene usted de que el gobierno ni siquiera ha convocado a generar ese pacto social para ponerse de acuerdo en esos 4 o 5 grandes temas económico-políticos o económico-sociales? ¿Cómo se hace para que el gobierno tome esa iniciativa? En la práctica, le pregunto, ¿qué es lo que hace un partido como el suyo? Bueno, nosotros se lo hemos planteado insistentemente en público y en privado al gobierno en cada una de las oportunidades. Y yo, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, siento que entonces más bien hay frustración, ya cuando se siguen cometiendo errores desde el punto de vista estratégico en materia de cómo controlar del público. Hemos tenido semanas extraordinariamente más tranquilas, ¿no es cierto?, en Plaza Italia, y viene una estrategia que lo que hace es volver a generar un clima de efervescencia. Yo, desde ese punto de vista, entiendo, digamos, la impotencia que se genera en el Parlamento y decir, bueno, veamos cómo, de alguna manera, ejercemos, damos señales políticas, y por eso que comprendo las acusaciones constitucionales. Pero, sinceramente, yo creo que el camino debiera ser otro. Pero para bailar tango se necesitan 2, ¿no es cierto? Y necesitamos un gobierno que realmente tenga un compromiso de gobernar y de hacerse cargo de los temas en lo más profundo. ¿Para qué? Para evitar lo que todos ya anuncian, que en marzo puede quedar algo, digamos, muy complejo, se puede volver a encender la llama, digamos, de la expresión violenta de la crisis, que es lo que nadie quiere, ¿ya? Y eso es lo que nosotros esperamos que no suceda. Pero para entender eso bien lo que me está diciendo respecto de la acusación constitucional anunciada por el jefe de bancada de la DC en contra de Felipe Guevara, es que ni por lejos hay una definición de partido, no hay una posición de partido frente a esta acusación. No hemos tomado una definición como partido. ¿Van a tomar una definición? Habitualmente nosotros no podemos tomar definiciones institucionales porque la ley prohíbe efectivamente la orden de partido en esto, pero sí... pero yo por eso le dije, no le estoy preguntando por orden de partido. Pero generar directrices, sí, es probable que en el próximo Consejo el día lunes podamos discutir esto. El próximo Consejo lo tenemos el día lunes, y eso sin duda que va a estar dentro de la tabla de la discusión, ¿ya? Y podemos generar ciertas directrices. Para eso es importante conocer el nivel o el texto de la acusación constitucional, ¿ya? Y insisto, yo soy tremendamente respetuoso de las facultades que tiene el Congreso y la Cámara, particularmente de poder presentar estas acusaciones constitucionales. Sin embargo, yo creo que el foco debiera estar justamente puesto en que en estos 2 meses que son clave, enero y febrero, efectivamente seamos capaces de poder dar señales mucho más claras respecto de la canalización política de la demanda ciudadana. ¿Se lo dijo a Gabriel Ascencio? ¿Le dijo eso? ¿Que prefiero que los focos estén puestos en otra cosa? Conversamos habitualmente con Gabriel Ascencio todos estos temas. Yo soy ¿Y qué le dijo? Excelente relación. Él efectivamente cree que el gobierno, como le digo, no entiende que la decisión del famoso copamiento preventivo lo único que generó fue una situación de mayor conflictividad. Tuvimos justamente un día viernes que fue el viernes de la semana pasada, ¿no es cierto?, con muchísimos niveles de violencia nuevamente, con
con situaciones de mucha gravedad, y él estima que alguien tiene que asumir la responsabilidad política, entendiendo además que hoy día no es posible acusar constitucionalmente al general director de Carabineros, donde claramente ellos ven una responsabilidad político-operativa mucho mayor. En su olfato, por último, sobre este tema, ¿le ve futuro a esa acusación constitucional? Yo creo que todavía es prematuro para poder saberlo. No quiero arriesgarme, digamos, a sentenciar su futuro hoy día. Juan Chaín, por último, ¿usted es de los que cree que a partir de marzo la violencia podría volver a reeditarse de la manera en que la vivimos en octubre y noviembre? Yo tengo efectivamente ese temor. Tengo ese temor porque sencillamente no ha existido, creo yo, conciencia de la profundidad de la demanda que subyace a esa crisis. Más bien la atención, sobre todo el último mes, se ha desviado a las expresiones del orden público, por un lado, los derechos humanos, que son temas muy, muy importantes, pero el sustrato social, ¿no es cierto?, de lo de la dignidad, de la injusticia, más bien de la necesidad de hacer correcciones al modelo de desarrollo que tenemos como país. Creo que desde ese punto de vista los cambios siguen pendientes. Yo no quiero, digamos, que eso ocurra, y por eso que estamos no solo disponibles, estamos comprometidos, porque hagamos todo lo necesario para que eso no ocurra. Creo que eso sería tremendamente difícil, complejo para nuestro país. Podríamos estar hipotecando nuestro futuro. Es más, podríamos estar transformando en estéril el gran esfuerzo que estamos haciendo en materia constitucional como país para poder darnos una constitución política que es una ventana de oportunidades, de esperanza para el futuro. Pero si eso no se hace efectivamente con más que orden público, con paz social, ¿ya? La paz social es distinta, pero la paz social se construye sobre ciertas bases, ¿no es cierto?, en que no es que se impone con la fuerza, sino que se construye, porque entendemos de que estamos en un proceso democrático donde las demandas se tienen que canalizar a través de las instituciones y los procesos políticos. Si es que no se hace con paz social, evidentemente que las cosas pueden terminar de la peor manera. Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, esta mañana con nosotros, ¿en quién lo diría? En Infinity Mega Plus. Gracias, Fuad. Felicidades. Buen en 2020. Igualmente, pues muchas gracias. En un año bien intenso para todos. Así es, pues. 8 de la mañana.